En un mundo moldeado por siglos de dominación colonial, han surgido teorías que desafían las narrativas históricas convencionales, y en este video exploraremos dos enfoques de ese tipo, la teoría poscolonial y la teoría del subalterno. A lo largo de este material, analizaremos las ideas centrales de cada teoría, así como su impacto en la comprensión de las relaciones globales, la identidad cultural y la lucha por la justicia social. ¿De qué trata la teoría poscolonial? La teoría poscolonial es un cuerpo de pensamiento que se ocupa principalmente de dar cuenta del impacto político, estético, económico, histórico y social del dominio colonial europeo en todo el mundo entre los siglos XVIII y XX. La teoría poscolonial también se centra en la resistencia y la lucha de los colonizados contra el colonialismo, así como en la forma en que se han construido identidades y comunidades en el contexto poscolonial. Una frase bastante representativa de esta teoría es: el mundo que habitamos es imposible de entender si no es en relación con la historia del imperialismo y el dominio colonial. Otredad es uno de los conceptos clave que los académicos usan mucho en esta teoría, que se refiere a la forma en que los colonizados son representados y percibidos como diferentes o inferiores por los colonizadores. La teoría tiene sus raíces en las luchas por la independencia y la descolonización que ocurrieron en gran parte del mundo durante el siglo XX. Surgió como una respuesta intelectual a las secuelas del colonialismo y se desarrolló en un contexto en el que muchas antiguas colonias estaban ganando la independencia política. Los estudios poscoloniales cuestionan las narrativas y las representaciones que se han construido desde un Los estudios poscoloniales cuestionan las narrativas y las representaciones que se han construido desde una perspectiva eurocéntrica y buscan dar voz a las experiencias y perspectivas de los colonizados. Historia. 1950 a 1960. Durante estas décadas, muchas colonias en Asia, África y América Latina lograron la independencia política. Estos procesos fueron acompañados por un fervor nacionalista y una búsqueda de identidad propia. 1960. Frantz Fanon, un psiquiatra y pensador martiniqués, fue una figura clave en los primeros desarrollos de la teoría postcolonial. Su obra, Los condenados de la tierra, de 1961, aborda la psicología de la descolonización y la lucha por la liberación. 1970. Edward Said, un académico palestino-estadounidense, publicó Orientalismo en 1978, una obra influyente que examina cómo Occidente ha representado y construido el Oriente a través de lentes coloniales. 1980. Durante esta década, la teoría poscolonial comenzó a tomar forma más definida. Académicos como Homi Bhabha, Gayatri Spivak y Edward Said continuaron desarrollando conceptos y enfoques clave en la teoría poscolonial. 1990 a los 2000. La teoría poscolonial se expandió para abordar una variedad de temas, desde la identidad y la cultura hasta la economía y la política. La teoría poscolonial se integró en diversas disciplinas académicas, incluyendo literatura, estudios culturales, antropología, sociología y ciencias políticas. Siglo XXI. La teoría poscolonial sigue siendo relevante en el siglo XXI, ya que aborda los desafíos actuales relacionados con el legado del colonialismo, el neocolonialismo, la globalización y la migración. A lo largo de su evolución, la teoría poscolonial ha influido en la manera que se abordan los estudios literarios, culturales y sociales en contextos poscoloniales. Temas abordados por la teoría poscolonial: colonialismo y descolonización,
Examina los procesos históricos de colonización, dominación y explotación económica, así como los movimientos de descolonización y luchas por la independencia que ocurrieron en el mundo durante el siglo XX. La teoría postcolonial explora los procesos y desafíos de la descolonización que implica obtener la independencia política de las potencias coloniales. Examina las complejidades de las sociedades postcoloniales, incluyendo cuestiones de construcción de naciones, formación de identidades y los legados del colonialismo. El postcolonialismo también critica el neocolonialismo, que se refiere a la dominación económica, política y cultural continua ejercida por antiguas potencias coloniales. Identidad y cultura. Analiza cómo las identidades individuales y colectivas, así como las culturales, han sido moldeadas por las experiencias coloniales y cómo se reconstruyen en el contexto de las poscolonialidades. Los teóricos poscoloniales exploran cómo los encuentros coloniales han llevado a la mezcla y el hibridismo de culturas. Enfatizan que las identidades culturales no son fijas o esenciales, sino que se construyen a través de interacciones y negociaciones complejas. El hibridismo se refiere a la mezcla de diferentes influencias culturales y los pensadores postcoloniales resaltan los aspectos creativos y transformadores de estas identidades híbridas. Poder y resistencia. Examina las dinámicas de poder entre colonizadores y colonizados, así como las formas de resistencia y subversión que emergen dentro de contextos coloniales y poscoloniales. Representación y orientalismo. Se centra en cómo las sociedades colonizadoras han representado a las sociedades colonizadas a través de discursos culturales, literarios, artísticos y mediáticos, y cómo estas representaciones han influido en las relaciones de poder y en la construcción de identidades. La teoría postcolonial examina críticamente las formas en que las potencias occidentales han representado y construido el otro. El orientalismo, un concepto desarrollado por Edward Said, se refiere a los estereotipos occidentales, los prejuicios y los sesgos culturales que han moldeado la comprensión del Oriente. Los teóricos postcoloniales argumentan que estas representaciones perpetúan los desequilibrios de poder y refuerzan las perspectivas eurocéntricas. Globalización y neocolonialismo. Examinan las formas en las que las relaciones de poder colonial persisten en el mundo contemporáneo a través de estructuras económicas, políticas y culturales como el imperialismo cultural, la explotación económica y las relaciones desiguales entre el norte global y el sur global. Los teóricos postcoloniales analizan los efectos de la globalización en las sociedades postcoloniales. Examinan cómo la globalización económica, los flujos culturales y los patrones migratorios moldean las dinámicas de poder y las relaciones sociales en el mundo contemporáneo. El transnacionalismo se refiere a la interconexión y fluidez de identidades y culturas a través de las fronteras nacionales, desafiando la idea de estados-nación fijos y delimitados. Subalternalidad y marginalidad. Analiza las experiencias de grupos subalternos y marginados que han sido históricamente excluidos del poder y la toma de decisiones, así como las formas en que estos grupos resisten y desafían las estructuras de poder dominantes. La teoría del subalterno es un enfoque dentro de la teoría postcolonial que se centra en el estudio de aquellos grupos sociales que han sido históricamente marginados, oprimidos y cuyas voces han sido sistemáticamente silenciadas. El término subalterno se utiliza para describir a estos grupos que ocupan posiciones sociales, políticas y económicas subordinadas. Como puntos claves de la teoría del subalterno tenemos las siguientes. Como punto número 1 tenemos el silenciamiento y representación. La teoría del subalterno se preocupa por analizar cómo las voces de estos grupos han sido históricamente silenciadas y cómo han sido representados en los discursos coloniales y poscoloniales. Examina cómo las narrativas dominantes han contribuido a la opresión y a la falta de visibilidad de estos sujetos. Como punto número 2 tenemos las complejidades identitarias.
Este reconoce la diversidad dentro de los grupos subalternos y las complejidades de sus identidades. En lugar de considerar a estos grupos como entidades homogéneas, la teoría del subalterno busca comprender las variaciones internas y las luchas específicas de diferentes subgrupos. Como punto número 3 tenemos la agencia y resistencia. A pesar de su posición subordinada, la teoría del subalterno también examina las formas en que estos grupos han ejercido resistencia frente a la opresión. Destaca las estrategias de resistencia, la creación de contranarrativas y las formas en que los subalternos han luchado por su autonomía. Como punto número 4 tenemos la crítica a la representación. En particular, se ha centrado en la crítica a la representación y ha cuestionado la posibilidad de que el subalterno pueda hablar dentro de los sistemas discursivos establecidos. Señala las limitaciones y desafíos para que los subalternos sean representados de manera auténtica y sin distorsiones. Y por último, tenemos la descolonización del conocimiento. La teoría del subalterno aboga por una descolonización del conocimiento y cuestiona cómo las estructuras de poder influencian la producción de conocimiento, destacando la importancia de perspectivas y voces subalternas en la construcción de narrativas históricas y culturales. Ahora hablaremos de la importancia en la teoría postcolonial. En esta se destaca la importancia de dar voz y agencia a aquellos que han sido históricamente marginados y silenciados en el contexto de la colonización y la poscolonización. Es decir, esta se centra en comprender las experiencias de los grupos subalternos y en desafiar las narrativas dominantes. De igual manera, la teoría postcolonial, en general, busca desentrañar las estructuras de poder y examinar cómo éstas afectan a las sociedades colonizadas y colonizadoras. Y esto se complementa al enfocarse específicamente en los sujetos subalternos y en sus luchas por la representación y la agencia. Ya para concluir, la teoría postcolonial se enfoca en las secuelas del colonialismo y cómo éstas afectan la cultura, la identidad y las relaciones de poder en sociedades colonizadas. Mientras que por otro lado, la teoría del subalterno se centra en dar voz a aquellos que han sido históricamente marginados y silenciados, examinando las luchas de los grupos subalternos contra la opresión. Y la relación entre ambas radica en su interés por analizar las estructuras de poder y las formas de resistencia en contextos poscoloniales, así como en su crítica a las narrativas dominantes que invisibilizan a ciertos grupos sociales. De nuestra parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.